Muy bien. Ahora, ¿de qué vamos a hablar ahora? Vamos a hablar acerca de la estructura de los sólidos. Nosotros sabemos que los sólidos tienen dos características particulares. ¿Qué características tienen? Bueno, que este tipo de estructuras, o sea, los líquidos, pueden adaptarse y fluir, pueden adaptarse y fluir de acuerdo al recipiente que los contenga. ¿Por qué sucede esto? Bueno, nosotros sabemos que si observamos su estructura, a comparación de los sólidos, sus partículas van a tener una mayor separación a comparación de los sólidos que se encuentran completamente juntas. Entonces, al poder estar un poco más separadas cada una de sus partículas, ¿qué me va a poder presentar o qué podemos lograr con esto? Bueno, que estas partículas puedan tener una mayor movilidad. Por lo tanto, esta característica de presentar mayor movilidad me va a poder adaptar y fluir ese líquido en recipientes ya establecidos. Esto entonces, ¿qué quiere decir? Que por lo tanto la densidad de un líquido siempre va a ser menor que la de un sólido. Ahora, ¿qué otra característica tienen las estructuras de los líquidos? Las estructuras de los líquidos tienen una característica, que su energía cinética siempre va a ser mayor que la de los sólidos. ¿Y esto qué me va a permitir? Esto me va a permitir que sus partículas, o sea, estas de aquí, puedan moverse más rápido. ¿Y moverse más rápido en qué sentido? Bueno, cuando yo hablo que sus partículas se mueven más rápido, nosotros hablamos que se mueven con una mayor rapidez en cuanto a vibración, en cuanto a rotación y en cuanto a traslación. Hay que recordar que cuando una molécula vibra, únicamente tiene movimientos hacia los lados. Cuando una molécula cuando una molécula se mueve en rotación, va a moverse sobre su propio eje, y cuando hay una traslación, ya se moverá hacia diferentes partes de donde se encuentre. Ahora, esta característica, al tener una mayor energía cinética a comparación de los sólidos, me va a poder presentar ciertas propiedades en cuanto a eso, en cuanto a su estructura, Entonces, ¿qué propiedades tendría esa estructura si nosotros sabemos que su energía cinética es mayor que los sólidos? Que los líquidos van a presentar 4 propiedades muy importantes, la cual es: la primera, siempre va a presentar una viscosidad. La segunda es que va a presentar una fluidez. La tercera es que va a presentar siempre una tensión superficial. Y la cuarta es que siempre va a presentar una capilaridad. ¿A qué se refiere cada una de ellas? Cuando yo hablo de viscosidad, me refiero a la medida de la resistencia que tiene un fluido a desplazarse. Entonces, cuando un fluido se desplaza, esta va a generar una resistencia. Por lo tanto, a esa resistencia nosotros le vamos a llamar viscosidad. Cuando nosotros hablamos de fluidez, es la habilidad que tiene un líquido para poder pasar a través de diferentes tamaños de orificio. Entonces, si un sólido puede pasar a través de este orificio, y si un sólido puede pasar a través de este orificio, el líquido va a presentar una propiedad de fluidez, ya que se va a poder adaptar para pasar por aquí y se va a adaptar para poder pasar por aquí. Cuando nosotros hablamos de tensión superficial, hablamos de la fuerza que presenta ese líquido sobre su superficie. Cuando nosotros tenemos en un vaso un líquido, la tensión superficial que va a generar ese líquido siempre la va a presentar en su superficie. ¿Por qué? Porque es donde encontramos ya los choques entre dos tipos de estructuras, siendo esta aquí un gas y siendo aquí esta un líquido.
Entonces, aquí van a actuar diferentes fuerzas, como la presión, la gravedad, por ejemplo. Entonces, aquí se va a generar una fuerza, la cual es, más bien, la cual nosotros le llamamos tensión superficial, la cual es el choque entre dos estructuras diferentes, pero que va a tener mayores consecuencias en la estructura líquida. Y por último, la capilaridad. La capilaridad es la facilidad que tienen los líquidos para subir por pequeños tubos, a los cuales nosotros les llamamos capilares. Cuando nosotros tenemos de igual manera en un vaso cierta cantidad de agua y nosotros agregamos un pequeño tubo que es parecido a una aguja que se llama capilar, cuando nosotros lo sumergimos, el tubo lo que va a hacer es que se va a empezar a empapar de este líquido. Entonces, dependiendo de qué líquido sea, es hasta donde va a llegar en el capilar el líquido. Entonces, esto me va a dar diferentes datos. No lo veremos más a detalle, pero es una propiedad que tiene el líquido al tener una mayor energía cinética a comparación de los sólidos. Ahora, hay que entender que las estructuras de los líquidos como tal no tienen diferentes estructuras como lo habíamos visto con los sólidos. La única diferencia es que al presentar una sola estructura nosotros podemos estudiarla de acuerdo al tipo de movimiento que genere su partícula. Entonces, dependiendo del tipo de movimiento que genere su partícula, nosotros tendremos 4 propiedades diferentes, o en este caso 4 propiedades diferentes, que repito, son la viscosidad, la fluidez, tensión superficial y capilaridad.